Expresar ideas sencillas con claridad, ingenio y cortesía. Para el público, es importante que los medios masivos le ofrezcan un espacio de discusión y debate, que presenten los temas relevantes en la medida de sus posibilidades, de la manera más honesta posible, desde el punto de vista del mismo público. La entrevista con Wilton Rizo. Por Bogotá es TV, porque Bogotá es usted, porque Bogotá somos todos. Bogotá es TV, el canal de streaming de la multimedia ecosolidario.com. Buenos días, bienvenido doctor Rafael Pardo a Bogotá es TV, el canal de streaming de la multimedia ecosolidario.com.co. Estamos ya al cierre de la campaña presidencial 2014. La pregunta inicial es la siguiente: ¿será esta la última reelección de los primeros 50 años de este siglo? Buena pregunta. En todo caso es la segunda. La primera la hizo el presidente Álvaro Uribe, planteando que necesitaba la reelección para continuar la ofensiva y la guerra contra las FARC. Ahora el presidente Santos plantea esta segunda reelección, diciendo que la reelección es para terminar la paz que él inició. O sea, en una reelección, la anterior, fue continuar la ofensiva contra las FARC. La de Santos es para terminar el proceso de paz que terminaría con las FARC. Entonces, usted, que consideramos que va a llegar al Ministerio del Interior, ¿va a proponer desde el Ministerio del Interior que se acabe la reelección? Pues eso lo ha dicho el presidente. Yo creo que eso tiene una importante acogida en este momento, pero pues eso realmente depende del clima político en ese momento. Yo creo que por ahora lo importante es ver cuál es el sentido de esta reelección de Santos, que es para terminar las FARC por la vía de negociación. La primera vuelta de la campaña fue bastante floja en el acompañamiento de los diferentes sectores. En esta oportunidad parece que sacaron los caballos finos a correr. Pues yo creo que la gente en Colombia vio la necesidad de que se metiera todo el esfuerzo para que la paz fuera posible. Eso fue lo que a mí en lo personal me llevó a renunciar al Ministerio de Trabajo para meterme en la campaña y meterme en la campaña por 2 semanas, así sean 2 semanas. Pensé, vale la pena dejar ese ministerio para estar en campaña, para meterle todo el esfuerzo a la paz. Y así yo logré convencer una sola persona, valió la pena hacer esto. Usted tiene una gran experiencia en procesos de paz. Usted tiene una hoja de vida brillante sobre el trabajo que ha realizado desde el gobierno del presidente Virgilio Barco. En este aspecto, usted estuvo en el proceso de paz con el PRT, con el M-19, con el Quintín Lame. ¿Cómo ve los dos procesos de paz que hay en este momento? Tanto el de las FARC como el que se está iniciando con el ELN. Pues el del ELN está hasta ahora empezando, pero va a tener las mismas características que el de las FARC. El de las FARC está muy bien planteado, pero ha tenido una lluvia permanente de mala leche, llamémoslo así. Entonces cuando empezó el proceso decían, no, eso está todo cocinado. Ya acordaron todo y lo que van a hacer es irlo sacando poco a poco. Se ha visto que es muy difícil la negociación. Se empieza y se negocia el punto del sector rural, que es lo que le dio origen a las FARC. Entonces salen a decir, no, ahí se negoció que van a expropiar todas las tierras cercanas a las ciudades. Falso. Después se negocia lo de la participación política de zonas que no han tenido participación, como zonas campesinas. Entonces salen y dicen, se le entregaron curules a las FARC. Falso. Después se negocia lo de narcotráfico. Dicen, las FARC no se comprometen a hacer nada en narcotráfico. Falso. Las FARC se han comprometido, y es el acuerdo, a terminar los cultivos ilícitos. Entonces, este tema del proceso de paz, que ha avanzado mucho, ha sido pues la bandera de campaña en contra del presidente Santos por parte del uribismo. Nosotros aquí, la multimedia Ecosolidario, creemos en los procesos de paz, creemos que la solución a los problemas del país, en general, sería comenzando con los procesos de paz. Pero ¿por qué ha existido tanta fuerza de parte de la campaña
de Zuluaga y de Uribe para mentir y para desfigurar lo que está haciendo la actual campaña? Y la respuesta parece que no ha sido tan contundente. Pues es que es muy difícil atacar el gobierno de Santos porque ha tenido muchas realizaciones. Se ha aumentado Familias en Acción, ha aumentado lo que es la protección a la tercera edad, ha mejorado el sistema educativo, ha vuelto gratuito el sistema público educativo, totalmente gratis. Entonces lo atacan diciendo cuestiones falsas y equivocadas con mala intención sobre el proceso de paz. Doctor Pardo, en el Ministerio del Trabajo usted realizó una jornada de avanzada, si se quiere, para bajar a un dígito el desempleo y también para trabajar sobre el trabajo infantil. ¿Cuáles son los resultados que se le pueden mostrar al país? Pues el desempleo en el año 2010, cuando entró el presidente Santos, estaba en más o menos 13%. Hoy está en 9%, que es tal vez el desempleo más bajo en los últimos 20 años. Por supuesto hay mucho por hacer todavía, pero se está generando un número muy importante de empleos. En Bogotá es la ciudad tal vez numéricamente que más empleos genera. No es la de menor desempleo, la de menor desempleo es San Andrés, pero tiene una población mucho menor. Bogotá y Barranquilla son las dos grandes ciudades que más bajo desempleo tienen y que más generación de nuevos empleos hacen. Y esto pues muestra, pues primero una economía que está funcionando bien, pero en segundo lugar unas políticas de empleo que han funcionado, porque de los 2.200.000 empleos que se han creado, no menos de 1.300.000 o 350.000 son empleos formales porque es la afiliación de nuevos trabajadores a cajas de compensación. O sea, se ha logrado dar vuelta a la situación de empleo en el país en la cual el 68% del empleo era informal. Hoy en las ciudades es el 50%, que es muy alto, pero ha bajado bastante. Y la mayoría del empleo que se ha generado es empleo formal. Todavía hay mucho que hacer en formalización, pero el camino que se ha recorrido es un camino correcto. La disminución del empleo infantil, ¿cómo lo ve usted en Colombia? ¿Cómo llegar a que los muchachos, los niños, vayan a la escuela en vez de que vayan a trabajar? El empleo infantil tiene que ver con la informalidad. O sea, el empleo infantil se da en áreas, en zonas y en actividades informales, no en actividades formales. En Bogotá el empleo infantil se da pues principalmente en lo que es trabajo doméstico, que es una de las peores formas de trabajo infantil, se da en mendicidad y se da en algunos trabajos, digamos, artesanales en los cuales se usan los niños. En las zonas donde más trabajo infantil hay, por supuesto, pues numéricamente las grandes ciudades, pero donde más proporcionalmente hay trabajo infantil es en el campo. En el campo donde todavía culturalmente y económicamente muchas familias ponen los niños a trabajar para obtener ingresos, o en cosechas de productos, o en actividades, digamos, de trabajo para obtener ingresos. Eso es lo que se está modificando. Se está modificando con cultura, con campañas, con colaboración. Porque antes se pensaba, el trabajo de los niños es formativo. El trabajo de los niños no es formativo porque les impide estar estudiando. Si les impide estar estudiando, los niños lo que hacen es, los niños que trabajan acaban teniendo un retraso frente al resto de la sociedad y acaban en una situación en la cual no completan el ciclo escolar secundario, no tienen posibilidades, digamos, de tener avances educativos, y realmente las personas menos educadas son las que menos posibilidades de progreso tienen. Entonces el trabajo infantil hay que combatirlo porque primero le quita a los niños el futuro y segundo porque está prohibido legalmente. Doctor Rafael Pardo, el sector cooperativo y solidario
tuvo una presencia importante en el Ministerio de Trabajo que usted dirigió hasta hace pocos días. Cuando se creó el Ministerio de Trabajo, uno de los temas que el presidente me pidió que mirara al presidente Santos era la estructura del Ministerio de Trabajo. Y yo le planteé la necesidad de que dentro del Ministerio de Trabajo estuviera el sector cooperativo, el sector solidario. Y así es como un magnífico funcionario que ha tenido este gobierno, el doctor Luis Eduardo Otero, que dirigía el entonces Departamento Administrativo de Cooperativas. Este departamento se transformó en una entidad mucho más dinámica y más ejecutiva, que es la Unidad Administrativa de Organizaciones Solidarias, que es la entidad que busca promover y formalizar las organizaciones solidarias. De hecho, se han formalizado 26.000 organizaciones solidarias. Y esto pues muestra que dentro del sector trabajo, la economía solidaria y las organizaciones solidarias son fundamentales, lo mismo que lo son las empresas con ánimo de lucro, lo mismo que son las fundaciones, lo mismo que es el trabajo independiente. Esta idea de llevar el Departamento Administrativo de Cooperativas, o el DAN social antes, a Unidad Administrativa de Organizaciones Solidarias, desde un principio la tenía el doctor Ocampo, el doctor José Antonio Ocampo, cuando estaba en planeación. Él lanza otra idea en Cartagena, en el Congreso de Confeco del año 2013, que la solidaridad sea una política pública. ¿Con la reelección se podría dar esa situación? Sí, me parece muy buen planteamiento y le quiero decir una cosa. Cuando me designó el presidente ministro de Trabajo, yo hablé con el doctor Ocampo, que es un buen amigo, y él fue el que me sugirió que en la estructura del Ministerio de Trabajo estuviera las organizaciones solidarias. Está la Unidad Administrativa de Organizaciones Solidarias, pero falta, y ya le dijimos al presidente en el balance que hicimos del sector, que en el Ministerio de Trabajo, en el sector trabajo, esté también la superintendencia de organizaciones solidarias, porque está la dirección de la política, que es el ministerio, está el brazo ejecutor, que es la unidad administrativa especial, pero falta el ente supervisor, que es la superintendencia, que debe estar también en el Ministerio de Trabajo. ¿Y llevar la solidaridad como política pública? Me parece que es un muy buen programa de Estado. Por otra parte, doctor Rafael Pardo, la situación de Bogotá se dificultó mucho por las diferencias iniciales que existieron entre el presidente Santos y el alcalde Petro. Ahora que somos petrosantistas o santopetristas, ¿las cosas van a mejorar? Pues hay una muy buena relación institucional, yo creo que eso es evidente y es fundamental. O sea, Bogotá necesita una buena relación con la nación y de eso me ocupé en el tiempo corto que estuve. De hecho, programas tan importantes como el desarrollo de todo el sistema de transporte de Bogotá, pues es financiado por la nación en un 70% y por Bogotá en un 30%. Ya hay un documento COMPES que aprueba dos cosas muy importantes. Primero, la expansión del sistema Transmilenio, que lleva más de 5 años de retraso, que es la construcción de Transmilenio por la Boyacá, la reconstrucción de las troncales de Caracas y Autopista Norte que están destruidas, la construcción de un número importante de estaciones y de interceptores. Entonces, eso vale aproximadamente unos 3 billones de pesos y lo paga principalmente Bogotá y paga menos la nación. Pero también está incluido la financiación del metro, que vale unos 6 billones de pesos y que la suma de la expansión de Transmilenio más el metro debe quedar financiada en un 30% Bogotá y 70% la nación. Esto debe estar definido muy pronto, pues la integración entre Bogotá y la nación es muy fluida y eso permitirá que Bogotá tenga un desarrollo de un sistema de transporte que incluya no solo la expansión de las troncales de Transmilenio, sino la construcción del metro de la ciudad.
Entonces, si hay reelección, ¿vamos a tener metro en Bogotá? Sí, vamos a tener metro en Bogotá. Y ese debate que hubo mucho tiempo de si metro o Transmilenio, se acabó. Es metro y Transmilenio. Volviendo al sector solidario, los fondos de empleados están preocupados porque se los va a convertir en empresas con un mismo talante de ser sector financiero, cuando en realidad los fondos no son sector financiero. Lo que manejan más es ahorro puro. Sí, precisamente entiendo que un decreto del Ministerio de Hacienda en ese sentido. Un proyecto de decreto. Ayer me buscaron, tal vez la Federación de Fondos de Empleados. ANALFE debe ser. ANALFE, sí, la asociación. Y me comprometía que el Ministerio de Trabajo, que yo ya no soy ministro de Trabajo, pero conozco todavía a personas allá, pueda ocuparse de dar ese debate con el Ministerio de Hacienda y con el presidente, por supuesto, para que los fondos de empleados continúen siendo parte de la economía solidaria. ¿Se da el proceso con las FARC? Pues nada es seguro, pero si Santos es reelegido, es lo más probable que termine este proceso bien para el país. Para calibrar las fuerzas políticas, ¿cómo ve usted en este momento a los colombianos para la reelección o para que quede el otro grupo? Pues yo creo que va a imperar la sensatez, y va a imperar la sensatez que es, estamos cerca de la paz, demos ese último paso para tener la paz, y sería fundamental para el país poder hacerlo. Interrumpir el proceso de paz con caprichos como los que ha planteado la otra campaña, pues creo que lo que hace es alargar otra década más la guerra en Colombia. ¿Qué ventajas va a tener para los colombianos a nivel nacional e internacional el acuerdo con las FARC? A nivel nacional, yo creo que es lo que hay que pensar. No es solamente el efecto sobre el fin de la guerra y el acuerdo con la guerrilla. La paz tiene una ola expansiva mucho más grande. Si hay paz, por ejemplo, termina el servicio militar obligatorio y eso afecta, pues de manera positiva, las madres principalmente de estratos bajos, cuyos hijos no han terminado secundaria a los 18 años. Si hay paz, tendremos más policías en Bogotá. Eso implica más seguridad. Si hay paz, se pueden hacer los programas sociales más rápido, porque quedan una cantidad muy grande de recursos que hoy se destinan a la guerra, que pueden destinarse a la inversión social. Si hay plata tanto para la inversión social y para atender el posconflicto, habría. Pues el posconflicto implicará un costo grande, pero la paz tiene un beneficio grande. Doctor Rafael Pardo, vámonos hacia otro aspecto que es muy importante y que la juventud quiere saber, el apoyo al deporte. Ya tuvimos un gran ejemplo con los ciclistas colombianos en el Giro de Italia. Este proceso de preparar ciclistas, de preparar deportistas, ¿cómo está dentro de los indicadores que tiene el presupuesto para la reelección? Pues el deporte competitivo de alta competencia tiene un apoyo importante. Usted sabe que hay un programa en el cual se apoya económicamente a deportistas de alta competencia y eso mostró el mejor resultado de Colombia en las Olimpiadas en lo que se ha tenido y en otros tipos de competencias internacionales. Y eso es muy importante, el deporte de alta competencia. Pero yo creo que tiene más importancia el deporte recreativo y el deporte como una actividad que hace parte del mantenimiento de la salud y de las condiciones de las personas. Y ese es un propósito también fundamental, que el deporte sea parte de la vida, que haya facilidades para practicar el deporte. Coldeportes ha hecho una cantidad inmensa de pequeñas y medianas obras para practicar el deporte en cientos de municipios del país, o sea, polideportivos, canchas, mejoría de las instalaciones, que es donde la gente, pues que probablemente no va a ir a Olimpiadas, pero sí practica el deporte todos los días, pues tenga las facilidades adecuadas. ¿Cuál es la realidad del sector agrícola colombiano? Una crisis tremenda, una política agrícola en crisis que no ha funcionado y una reconstrucción de esa política, pues hay que decirlo con claridad, a partir de la crisis que hubo el año pasado con los paros agrícolas. Eso reventó el sector agropecuario
y puso en evidencia que la política agrícola llevaba sin funcionar mucho tiempo. El presidente Santos ha buscado reconstruir una política agropecuaria, está en proceso, ya inició un proceso que se llama Pacto Agrario, en el cual el sector solidario tiene una gran participación, quiero decirle, porque se trata de que una parte del impuesto del 4 por mil, más de 1 billón de pesos, se destine a pequeños proyectos que van a ser realizados por organizaciones campesinas, muchas organizaciones solidarias. Y se presentaron ya, hubo el primer cierre de presentación de proyectos. Se presentaron 4.400 proyectos en 600 municipios del país para ser ejecutados después de que sean seleccionados y priorizados para ser ejecutados no por las alcaldías, ni por contratistas, ni por operadores, sino por las propias organizaciones campesinas, muchas de ellas cooperativas. De la base asociativa que se creó en los últimos 4 años, también hay cooperativas allí y hay empresas asociativas. Sí, señor. Bueno, la competencia, tomándolo desde ese punto de vista, dice lo siguiente, que el gobierno del presidente Santos es oligarca y neoliberal. ¿Cuál es su concepto? ¿Cuál competencia? La competencia de la de Uribe y la de Zuluaga. No, yo he oído eso del MOIR. De Zuluaga no he oído nada de eso. Yo en estos días lo oí decir eso. Bueno, eso sí me manda ese video porque me parece absolutamente inconcebible Sí. que de esa campaña venga un calificativo de ese tamaño cuando ese gobierno, el de Uribe, fue el que hizo una serie de medidas contra los trabajadores que hoy todavía se están reflejando en la vida de los trabajadores. ¿Usted por qué se separó de Zuluaga cuando habían hecho el partido único? Por los paramilitares. Ellos se metieron en el proceso con los paramilitares y a mí eso me pareció absolutamente escandaloso. ¿Qué le quiere decir usted a los colombianos antes de esta elección? Estamos a 3 días prácticamente. Pues quien todavía tenga dudas sobre por quién votar, piense en que Santos es quien es capaz de terminar un proceso de paz que tiene un efecto no solo sobre las zonas de guerra, sino sobre ciudades como Bogotá, que no ha sufrido, digamos, mayormente el conflicto, sobre zonas que no han tenido en mucho tiempo conflicto, porque la paz permite más, y permite más a la gente que vive en las grandes ciudades del país, lo mismo que en el campo que tanto ha sufrido la guerra. Y a la gente joven de las ciudades, ¿por qué creer en la reelección? Pues los jóvenes son los que más están apoyando a Santos. Fíjese, mañana viernes hay un muy importante concierto de las principales bandas de rock nacionales del país. Y es un concierto por la paz de artistas que nunca se han comprometido en política, que no creen en partidos políticos, que no creen en los políticos, pero que creen en la paz y van a hacer un concierto por la paz y a pedir que se vote por Santos. Quiero expresarle, porque no solamente son preguntas y crítica, que en esta segunda vuelta, ustedes los voceros del presidente Santos cambiaron el criterio en torno a la atención a los medios alternativos. ¿Sí? Nos quejábamos al principio. ¿Y ahora? Ahora cambió bastante. Y eso me parece importante. Bueno. Pasada la primera vuelta, se notaba mucha arrogancia ya en la campaña, mucha lejanía de parte de los voceros de la campaña hacia los medios alternativos como Ecosolidario, como esta multimedia. Ahora con ustedes ha cambiado y me parece que ese acercamiento realizado por parte suya, por parte de David, por parte de Gina Parodi, ya le está dando otro talante a la campaña más de pueblo, no de Tan Rosales y Santa Bárbara. Pues que sea la ocasión para agradecerle este espacio que usted me ha dado. No, señor, quienes le agradecemos somos nosotros. Ya para finalizar, doctor Santos, porque sé que usted tiene... No, doctor Santos es el que va a ganar el domingo. Ah, bueno, doctor Pardo. Santos es el que va a ganar el domingo. Yo ya lo sé, pero usted es presidenciable también en muchos Santos sectores. Lo que hay que pensar es en elegir a Santos. Bueno, Ya. en elegir a Santos. El compromiso que tiene la reelección con el cooperativismo, ¿cuál es? Pues
Yo creo que no ha habido un gobierno que tenga más claro el apoyo al cooperativismo que el de Santos. Y por supuesto, el posconflicto va a implicar una muy importante promoción de la economía solidaria, de los grupos asociativos, de las cooperativas, pues es fundamental que la gente se asocie para poder tener capacidad de producir, de vender, de procesar todo lo que significa el desarrollo rural en el posconflicto. Doctor Rafael, le agradezco muchísimo su presencia en la multimedia Ecosolidario, pero antes de cerrar sí quiero dirigirme a nuestra teleaudiencia para mostrar la solidaridad con Juan Carlos Giraldo ante las injurias y las calumnias que el señor Álvaro Uribe está realizando en este momento a través de los diferentes medios. Consideramos que el periodismo, desde todo punto de vista, merece respeto y que no se mezcle a periodistas de una trayectoria decente y limpia en este tipo de situaciones que incomodan mucho y que si son desespero o angustia por las cosas que están sucediendo en su campaña, por favor, a Juan Carlos y a los demás periodistas queremos presentarles nuestra solidaridad por estos ataques de mala intención. Muchas gracias, amable teleaudiencia, esperamos seguir contando con ustedes y al doctor Rafael Pardo y a la campaña del presidente Santos le deseamos muchísimos éxitos en las próximas elecciones que se van a realizar el domingo que viene. Muchas gracias, Wilton Rizzo les desea un feliz día.